A partir de estos siglos, nosotros en diferentes investigaciones hemos podido identificar tres devociones cristianas importantes. Una, y quizás son las que vamos a hablar ahora en el programa, es la de Santa Ifigenia o Santa Ifigenia, el de San Benito de Palermo y de San Martín de Porres. En este caso, quizás voy a agregar un cuarto al final, que sería el Señor de los Milagros, pero de esto voy a hablar más adelante. En que estamos hablando de la santa, de aquel cristianismo primitivo, que según el Tratado 2 narra la vida de esta santa como una princesa de Nubia, de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, abogada contra los incendios de los edificios. Eso es importante decirlo porque como ustedes lo van a ver más adelante y como yo se los voy a comentar, es fundamental a la hora de ver a la población en diferentes lugares del país. Ante la amenaza, según este documento, ante la amenaza del cristianismo en el reino de Nubia, los reyes, que son al final los reyes magos, van a enviar a dos dragones, tiene que ver mucho el tema mítico, mágico, religioso, también lo de esa manera, van a enviar dos dragones para que destruyan el lugar, pero los devuelven a la gruta de donde salen. O sea, la gente al final logra hacer que retrocedan y vuelvan al lugar de donde salen. Y lo dijeron para evitar que el cristianismo se instalara en la ciudad, que tendría que sacrificar, perdón, a la hija del rey, que en este caso va a ser Santa Ifigenia. La historia de ese milagro de esta mujer es interesante porque también nos va a hablar de cómo esa mujer, por el rey, por su padre, va a llegar a ser sacrificada, a tener la idea de ser sacrificada para evitar un cristianismo dentro del territorio. Según lo que nosotros hemos podido identificar en los diferentes relatos religiosos, es que ella al final se convierte al cristianismo y quien la convierte es prácticamente el apóstol Mateo. Él la va a bautizar. La imagen que ustedes tienen es precisamente el bautizo de Santa Ifigenia que se encuentra en Guatemala, donde ustedes pueden verlo, y dice que llegando el día se prepara una hoguera a manera de trono en la que se coloca Ifigenia en el centro con las llamas alrededor. El cuerpo del etíope no era profanado, pero pasó muchas horas en el fuego y no obtuvo ninguna quemadura. Esto se va a entender como el gran milagro de la conversión de Santa Ifigenia. Entonces, a partir de ahí, como ella resiste al fuego, va a convertirse en una patrona de los incendios o que va a contrarrestar los incendios. Es a partir de ese momento donde tenemos, digamos, a la primera santa negra del cristianismo primitivo. Recordemos que en diferentes lugares de Europa y de la zona de África también tuvo que utilizarse esta imagen, reconociendo también, gracias al Concilio de Trento, donde se identifica la posibilidad de retomar estas imágenes de estas personas que eran personas comunes y corrientes como todos nosotros y que llegan a un nivel de divinidad, se van a retomar como un referente para llegar a la santidad. En este caso, Santa Ifigenia es importante porque es a través de ella que se va a lograr un mecanismo de conversión para africanos esclavizados y africanos libres dentro de su territorio. Entonces creo yo que vale la pena retomarlo porque una de las grandes dudas que yo tenía para el caso de El Salvador, porque lo veía en Brasil y lo veía en México, era si este culto había llegado al territorio y efectivamente podemos encontrar que para el siglo XVIII las fuentes nos están dando información de tres lugares donde se va a reconocer cofradías relacionadas a ella. Una de ellas, el número uno, es en Sonsonate, donde voy a tener a hablar más adelante de este caso, donde podemos evidenciar gran cantidad de población que estaba teniendo o que estaba rindiendo un culto a esta imagen. Desgraciadamente la imagen ha desaparecido en el tiempo, no he podido rastrearla, no sé dónde está, si pertenece a una colección privada o si realmente desapareció, no he podido encontrarlo. Y eso que ya llevo alrededor de 5 años trabajando en esto. Luego la número 2 sería la cofradía en San Juan Olocuilta, que para mí esto fue totalmente nuevo porque no lograba encontrar yo un vínculo de población africana esclavizada en ese territorio. Pero reconocemos que es una zona costera, que era una zona añilera y que posiblemente se debía a que el sector poblacional que le daba vida a la economía eran los africanos esclavizados y sus descendientes. Por eso es que me parece lógico hasta cierto punto que haya habido o haya existido un culto a esta Santa Negra, reconociendo ese vínculo directo con África, si lo quiero ver de esa manera. Y luego también encontramos la hacienda de Santa Ifigenia en Metacán, que también ese es un lugar interesante que quiero comentarles más adelante, que se parece mucho en la condición a Sonsonate, donde posiblemente sí tengamos una imagen en la actualidad.
En el caso de la Oculta tampoco lo tenemos. Y bueno, no lo agregué, pero la semana pasada también encontré datos para ese mismo siglo en una de las iglesias de San Salvador, que tiene las cofradías a Santa Ifigenia. Esa, digamos que como es nueva, pues no la incluí, me falta todavía indagar un poco más. Ahora bien, ¿qué ocurría en San Salvador, en El Salvador, en el antiguo territorio salvadoreño, en ese siglo, con esta imagen? Esta imagen sagrada. Pues como les decía, Sonsonate da a crear, gracias a los dominicos o a la orden dominica, un barrio que se va a llamar el Santo Ángel, que por fuentes se puede identificar que es el Santo Ángel de la Guardia, donde dicen de que ellos van a fundar este poblado con personas mulatas, mulatas libres y algunos africanos esclavizados. A mí esto me parece fundamental también porque digamos que es la primera vez que nosotros hemos podido identificar un barrio surgido, creado por y para mulatos en El Salvador. Entonces creo yo que esto rompe también la idea de que Sonsonate va a ser un poblado y ahora un municipio o un departamento que tiene que ver específicamente con la población indígena. Entonces empezamos a ver estas relaciones interétnicas que se van a desarrollar en un mismo territorio. Ahora bien, en el caso de Sonsonate, como yo les decía, es la Orden de Santo Domingo la que en un solar, como ellos identifican, en la otra banda del río, van a dedicar una iglesia al Santo Ángel de la Guardia y también le van a dar el nombre al futuro barrio. Aquí hay una cosa que a mí me parece sumamente interesante. Hace años que yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica, me acuerdo que una persona me habló del culto a la Virgen Morenita que tiene en Cartago y yo dije, yo tengo que conocerlo. Fui, conocí la iglesia, el culto a la Virgen y cuando estaba ahí pues empecé a entender que era un contexto más que todo enfocado al cacao, al cultivo del cacao y a la población afro que estaba ahí asentada, que eran ellos los que trabajaban. Entonces también me llegó la pregunta de qué tanto eso se podía ver reflejado en El Salvador si consideramos que Sonsonate es, digamos, por excelencia durante la época prehispánica y parte de la colonial, la zona del cultivo del cacao. Me quedó eso en la cabeza y con eso me vine, regresé a El Salvador y justamente en este lugar encontré esa respuesta. Aquí, según los datos, dicen que la población iba creciendo tanto en el barrio y encontrábamos personas ladinas y poco a poco iban disminuyendo la población indígena, obviamente, además de las familias mulatas. Para el año 1744, este barrio tiene un vecindario de 600 personas que viven en casas y solares. Todas van a ser mulatas. Estamos hablando de una cantidad poblacional densa para aquella época en un barrio tan pequeño, si lo queremos ver de esa manera. La imagen que ustedes tienen es una imagen del siglo XVII, donde muestra justamente el río y la otra banda del río, que la otra banda del río se refiere todavía en la actualidad en la comunidad indígena como la gente que no es indígena y no es ladina, que es negra, que vive al otro lado del río, va a ser la otra banda. Aunque la población en Izalco, por ejemplo, ya no existe como tal, pero la gente en el imaginario lo sigue identificando como tal. Entonces, la otra banda del río siempre va a ser una población mulata o negra que va a estar cercana a la zona urbana, digamos, de aquel momento. Entonces, la imagen precisamente está presentando eso. Ustedes ven el río, el puente, la ciudad de la Villa de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, que son Sonsonate, y van a identificar cómo las personas están siendo representadas en un gráfico, o la población, perdón, está siendo representada en un gráfico, dándonos la idea de esa expansión territorial que también la población va a tener. Y en este caso, también quiero hablar de Metapán. Yo les comentaba de que a lo mejor es posiblemente el lugar que tenga una posible representación de Santa Ifigenia. Cuando ustedes llegan a la iglesia actual de Metacán, en uno de los altares laterales, en la parte más alta, van a encontrar esta imagen que posiblemente se le hayan perdido muchos de los atributos, comentando con otro compañero que trabaja exactamente el mismo tema que yo para México, para la Nueva España. Yo le consultaba que quién pensaba que era esta monja que ustedes ven acá en la imagen. Y sin decirle nada, él me comentó, me parece una Santa Ifigenia muy interesante. Entonces, de alguna manera está confirmando un poco lo que yo me tenía en el caso de Metacán. Según la información obtenida en Metacán, la presencia de esta santa en el imaginario mulato de la época trae también la reflexión
que para el año, en el caso de Metacán, de Sonsonate, 1643, hubo un incendio en el barrio El Ángel, que consume cerca de 80 casas. Entonces, si nosotros consideramos que ella es la patrona de los incendios o la que va a contrarrestar los incendios, pues es, digamos, lógico hasta cierto punto que ella va a ser un referente religioso importante para la comunidad para poder pedirle que no vuelvan a ocurrir estos desastres humanos o estas grandes tragedias y que a partir de eso, pues, vayan a reconfigurar un poco la idea de religiosidad que puedan tener. Más adelante van a ver ustedes uno de los ejemplos en relación a la población y a la santa, dándole las gracias por el favor de haberlos salvado del incendio. Igual ocurre en el caso de Metapán. En 1763 también hay datos que corroboran que hubo un incendio que arde en toda la población y solamente se salvaron de las llamas el templo y la casa de doña Juana Chávez. Recordemos que Metapán históricamente también es un lugar importante para la población africana esclavizada, porque allí es donde están ubicados los ingenios de hierro, donde la mano de obra eran estos africanos. También quiero decir que mucho de este hierro extraído de la zona de Metacán, que es fronteriza con Guatemala y Honduras, fue a parar a la antigua Guatemala. Entonces, mucho de este hierro que ahora ven forjado en ese lugar tiene que ver con esta presencia africana esclavizada trabajando directamente en los ingenios. Yo quiero comentarles que también es importante mencionar que para el caso de Metapán, y bueno, no así en el caso del barrio El Ángel, en el caso de Metacán, la iglesia, además de la Santa Ifigenia, tiene a un Fray Martín de Porres y tiene varios Cristos negros que se van a asociar también como una tendencia dentro de espacios donde hubo población africana esclavizada y descendientes mulatos. Entonces, esta tendencia para el caso de El Salvador es fundamental a la hora de entender estas configuraciones geográficas y sociales. En el caso de Sonsonate de nuevo, el Te llamará Santa Ifigenia, o Efigenia, tiene que ver con que posteriormente a los incendios encontramos muchos registros parroquiales de bautizo donde aparecen niñas que se van a llamar Efigenias y son niñas mulatas. Entonces, digamos que también en este caso, los registros van a darnos esta idea de una manera de agradecimiento, digámoslo así, a la santa por estar a salvo del fuego, o como una forma también de darles protección a las niñas mulatas libres de esas localidades, tanto de la zona de Metacán como de la zona del barrio El Ángel en Sonsonate. Entonces, estamos viendo también esta protección. Recordemos que no se sale de nuestra comprensión el hecho de que muchas personas que tienen nombres de santos cristianos, de apóstoles, tienen que ver también con esta protección que los padres piden a la hora de un bautizo. Entonces también es importante reconocerlo de esa manera. Aho,